Pues como les prometí, aquí estamos de regreso en presencia del doctor Hilario Martínez, a quien le doy la bienvenida. Me da mucho gusto que hayas venido, porque yo sé que eres una persona muy ocupada y abriste este espacio para platicarnos a mí y a todos acerca pues de esta medicina que es poco conocida, muy usada y realmente muy importante. Realmente es algo que no se ha conocido mucho. La cirugía artroscópica cada vez se lleva más a cabo. No es algo nuevo, empieza en Japón en 1918 con el doctor Kenji Takagi, se pierde por las guerras mundiales, vuelve en el 53 con el doctor Masaki Watanabe, solamente en esa área, japoneses los dos. Llega un americano a estudiar y el doctor Masaki Watanabe le dice, bueno, si tú me enseñas inglés, yo te enseño esta técnica. Entonces empieza a llegar todo esto y el doctor Don Johnson es el que empieza a aprender. En 1972 va un mexicano, el doctor Robles Gil, y él es el que trae la artroscopía como tal a México. Pero la artroscopía en ese tiempo debemos de ubicarla que nada más era meter un lente, pegar el ojo al lente y observar qué es lo que estaba ahí. No intervenir. Todavía no era intervenir, nada más era ver, revisábamos qué estaba, se abría y entonces es cuando se operaba abierto, se cerraba y ya estaba. O sea que servía para diagnóstico. Solamente era para diagnóstico. En 1990 se crea la primera escuela como tal basada en la UNAM de cirugía articular, que es en el Hospital de la Villa con el maestro Villalobos, que fue mi maestro, y ya después yo me quedé ahí un tiempo como profesor. Entonces esto ha evolucionado a un tratamiento que exclusivamente era de observación, de diagnóstico, de decir, bueno, hay una patología, a que ha cambiado completamente el tipo de vida que puedan tener los pacientes. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos un lente pequeño, ese lente es como una pluma delgada, nos va a ampliar, va a ser una lente que va a ampliar 40 veces lo que vemos, introducimos líquido en la articulación para expandirla, hacemos un principio de Pascal, expandimos, vemos el trabajo, cómo está, y nos permite por otro orificio meter aparatos que cortan, y podemos con esto, antes exclusivamente era para quitar la sinovial, hacer pequeñas, lo que se llaman limpiezas articulares, y actualmente lo que se hace son reparaciones meniscales, reconstrucciones de ligamentos, lesiones múltiples en rodillas, lesiones de hombro, lo que mencionabas hace rato, el mango rotador, tendones. Estamos haciendo cada vez más y más técnicas quirúrgicas. Actualmente. Es un campo, o sea, finalmente son como instrucciones, ¿qué tal funciona en este tipo de cirugía que no se ha hecho antes y empiezan a cumplir resultados? Sí, no es nuevo, las técnicas principalmente las de hombro, sí. Las de hombro, podríamos decir que el hombro en el año 2000 no eran técnicas tan conocidas, no era algo que se operara en forma continua, todavía no había la práctica continua para estarlo haciendo. En el 2000 empieza a haber técnicas en México de hombro cada vez más avanzadas. Nosotros hablamos de ser un trainer de trainer, es que alguien que ya lleva más de 2000 cirugías de una sola área para estar trabajando continuamente. Yo soy trainer en hombro y en rodilla. En rodilla llevo más de 4200 rodillas, en hombro llevo más de 2800, entonces uno va practicando y haciendo y obviamente enseñando de cómo se trabaja este tipo de lesiones. Que necesitamos conocer la cirugía microscópica y conocer la cirugía macroscópica para que de lo que antes se abría, que era abrir el hombro, abrir la rodilla completamente, quedaba una cicatriz muy grande, la rehabilitación del paciente muy lenta, porque obviamente uno era la fibrosis que quedaba, antes se decía no te operes de la rodilla porque vas a quedar mal, quedas con fibrosis, quedas dolor, era lo común que antes se decía, y antes lo común era que se metía la rodilla uno para quitar el menisco completamente, actualmente no. Actualmente son dos orificios, la cicatrización es muy rápida, pueden reingresar rápidamente a su vida activa el paciente y esto nos permite que el paciente pueda reiniciar de nuevo con toda su actividad. Debemos de entender algo, estamos cambiando la longevidad de nuestros pacientes. Si nosotros pensamos en los tiempos antiguos, la forma normal de vivir era vivir hasta los 35 o 40 años. Si pensamos, Rafael de Sanzio vivió 37 años y era alguien que hizo todas las grandes pinturas en ese tiempo porque la longevidad no era tan larga. Claro, no era moríamos tan común. A través de enfermedades, moríamos a través de muchos procesos. Actualmente la medicina nos ha permitido ser más longevos, vencer muchas de las enfermedades que en la infancia, si nosotros nos acordamos, antes era muy común, bueno, se tienen 8 o 10 hijos porque más de la mitad de ellos fallecían a una edad temprana.
actualmente tenemos métodos de poder cuidar, de hacer más longevos, pero esto nos ha llevado que también los pacientes, la sobrevida actual en México es un promedio de 84 años. Aparecen problemas que antes no existían. Eso por el no lo uso había. constante del cuerpo. Se llaman fenómenos de ciclado. Si nosotros pensamos en un ciclado, esto es agarrar un alambrito y empezar a doblar, a doblar, a doblar, hasta que llegue el momento en que este se rompe. Claro. Eso es un ciclado. Muchas veces pensamos en la vejez como un proceso, bueno, yo voy a ser viejo hasta que llegue a los 60 y me acerco a los 60 y digo, bueno, voy a ser viejo hasta los 70. Otro ratito. Otro rato, y cada vez nos vamos alejando más Es a verdad. esa dichosa tercera edad. Y Porque no nos realmente sentimos viejos. la vejez debe ser mental, eso es lo adecuado. Claro, no física. Pero físicamente, realmente la vejez empieza a partir de los 30 años, cuando ciertas células de nuestro cuerpo ya no pueden reproducirse igual. Se llama fenómeno de apoptosis. Entonces, al llegar a este fenómeno de apoptosis, tenemos 10 millones de ciclos para muchas de las articulaciones, lo que hace que tengamos una vida adecuada entre los 65 y 70 años. ¿Y después? Y después es cuando empiezan los problemas. Ujú. Pero también si desde antes sobrecargamos una articulación, Claro. le dimos un uso mayor, estuvimos generando mayor ciclado, mayor carga, tuvimos un sobrepeso o simplemente nuestro tipo de trabajo, le digo a muchos de mis pacientes, de joven creemos que nos comemos el mundo. Sí, hacemos Y de muchas grande imprudencias. nos cobran un Nos cheque la cobran realmente. de regreso. De todo hecho, esto. debes estar trabajando con muchos deportistas, porque justamente el abuso de las rodillas y me imagino que los beisbolistas en El especial, hombro. el Ujú. hombro, el brazo, pero jugadores de fútbol americano, o sea, gente que recibe impactos muy fuertes y que además lo que quiere es regresar a seguir haciendo el deporte que aman. Y deben de regresar. El deporte es algo importantísimo para que nuestras articulaciones se nutran. Si yo no estoy moviendo una articulación, esa articulación no obtiene nutrición. ¿Por qué? Porque lo que recubre a las articulaciones, si pensamos en el hueso del pollo, todos hemos visto el pollo, al final tiene una cubierta blanquecina. Ujú. Eso es el cartílago. Así lo tenemos nosotros en todas nuestras articulaciones. Ujú. El cartílago tiene 4 capas, 50 micras, 500 micras, 1000 micras y 330 micras. Pero conforme nosotros lo vamos utilizando, vamos perdiendo esas capas. Entonces hablamos de lesiones de 4 grados, si se pierde la primera, segunda, tercera o cuarta Claro. capa. Pero estas lesiones en deportistas llegan a tener lesiones traumáticas muy severas. Es Sí. como si nosotros tuviéramos una pared de yeso, le damos un impacto y se empieza a agrietar. Si no le hacemos nada, esa grieta va a caer y lo que vamos a estar viendo es el tabique en una pared. En nuestro cuerpo se va a caer el cartílago y vamos a ver el hueso que está abajo del cartílago, por eso se llama subcondral. Condral es cartílago. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que dar tratamiento. Yo estoy en el Sports Clinic de Mundo E y es donde estamos en forma común con mucha gente deportista, pero tenemos dos grandes grupos. Uno, los pacientes jóvenes que son deportistas, que sufren lesiones traumáticas por el mismo impacto. Ujú. Actualmente se ha cambiado a una diversidad de deportes enorme. Tenemos CrossFit, tenemos escalada, tenemos muchos tipos, Claro. que es muy bueno el que el paciente haga deporte, obviamente que sea un deporte dirigido, pero también nos lleva a que tengamos ciertos riesgos. Y tenemos el Es otro verdad. gran grupo, que es el paciente mayor. ¿Por qué? Porque después de los 45 digo, bueno, es el tiempo del yo nunca antes. Yo antes no tenía Sí, esto, pero ahora nunca me había empezamos pasado. con otro tipo de problemas. Y entonces ya empezamos con un desgaste, con problemas de desgaste, y tenemos un grupo en medio, que es el grupo de pacientes que tienen procesos genéticos, que genéticamente la familia ya tiene alteraciones de que, bueno, mi abuelita tenía problemas de rodillas o tenía mi abuelo problemas de hombros, y toda la familia tiene ciertos problemas. Hay problemas de la colágena, llamadas colagenopatías, como el Lendán, como diferentes enfermedades que lo que van a estar haciendo que la resistencia de los ligamentos, la resistencia del cartílago, la resistencia de los tendones no sea la misma. Claro. Por lo tanto, ese cartílago se va a desgastar a un ciclado menor y voy a presentar rupturas. Aparte, no nada más del cartílago, tenemos todo lo que está alrededor y que mantiene la articulación estable, Ujú. que son los tendones, los ligamentos, los grupos musculares que mantienen la estabilidad de una articulación. Uno de los grandes problemas que vemos muchas veces es que el paciente no entiende que si tiene un problema a nivel de sus pies o de su tobillo, este va a llevarle a un problema Es en rodilla, todo en está cadera. comunicado, claro. Somos biomecánicamente perfectos. Tan es así que si nosotros trazamos una línea recta, que sería la columna vertebral, una línea recta 180 grados, la chocamos contra la pelvis, forma 90 grados, lo dividimos entre dos piernas, que son
45 grados, para que los 45 grados sigan siendo los 180 grados, sería una diferencia de 135 grados. Esa es la inclinación que tiene la cabeza del fémur. Somos matemáticamente muy exactos. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Entonces, esto nos permite que si nosotros tenemos algún problema en un extremo distal, vamos a repercutir en las partes proximales. Por eso se habla de lesiones que se llaman del polipasto. Un polipasto es una secuencia, es una polea continua. Entonces, si yo tengo una polea secuencial en el cual, en el movimiento de mi desplazamiento, tengo fallas en el pie o en la rodilla, va a repercutir arriba. O si tengo fallas a nivel de la muñeca, me va a doler hasta arriba. O si tengo igual fallas del hombro, voy a tener dolor hasta la mano. Entonces, claro. En la medicina les digo a mis alumnos que debe ser como Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Debemos de investigar cuál fue la falla, qué fue lo que pasó, para que nosotros podamos determinar dónde tenemos que atacar el problema para poder recuperar el cuerpo y darle una sobrevida de mejor calidad. Se trata de resolver el problema, pero también de encontrar la causa, claro, para que no se vuelva, que no regrese un cuadro peor o volver a la misma situación después de haber resuelto el problema que existía, ¿no? Uno de los grandes problemas es que muchas veces encontramos pacientes que se aguantan al dolor. Eso me pasa mucho con las mujeres. El sexo fuerte no es el hombre, el sexo fuerte es la mujer. Es la que, de acuerdo a Desmond Morris y Elaine Morgan en El mono desnudo, en Eva el desnudo, es la que está preparada para soportar más. Entonces es el sexo fuerte. Pero desgraciadamente eso hace que tienen dolor y se aguantan y ya llegan muy lesionados. Es menos preocupante cuando llega un hombre, porque a nosotros nos duele algo y vamos. Pero en la mujer no. Claro. Entonces vamos a llevar a repercusiones mucho más fuertes. Y también otro de los problemas es que llegan muchos pacientes que han tomado diferentes antiinflamatorios o analgésicos para mantener el dolor. Tengo que ubicar algo. El dolor es un aviso de que yo tengo algo mal. Exactamente. ¿Sí? Si yo quito el aviso, que es dando un medicamento, lo único que estoy haciendo es quitar el aviso de que tuve algo mal, pero no estoy quitando la causa. Exacto. Y como no quita la causa, el proceso continúa. Yo le digo que es como una rueca tirada al precipicio, cada vez va a ir a mayor velocidad y va a desgastarse más. Y cuando pensamos en operarnos, queremos que con la cirugía se restablezca lo que hemos dejado 5 o 10 años avanzar. Entonces no va a ser tan sencillo. No, tenemos que hacer técnicas cada vez más especiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ligamento cruzado anterior roto en la juventud por el deporte, cada año que pasa de ese ligamento cruzado anterior vamos a estar desgastando 5. Entonces, si nosotros pasamos 10 años, nuestro cuerpo completo pasó 10 años, pero en la rodilla ya pasaron 50. Sí, es terrible, o sea, realmente es algo que deberíamos pensarlo y tener un poquito más de precaución en este sentido. Y yo estoy de acuerdo contigo que las mujeres, después de haber tenido hijos, pensamos que ya cualquier cosa, ¿no? O sea, este dolorcito, vamos a dejarlo, seguro se me cada vez es más activa la mujer y debe de estarse cuidando para ver cómo va a tener su futuro, cuál va a ser su longevidad. Y no nos ayuda el hecho de usar tacones, la bolsa que a veces pesa hasta 6 kilos y la venimos cargando casi siempre del mismo lado, o sea, sí, hay muchos agravantes en el caso de la mujer, y me imagino que por eso es que llegan casos así como más para la araña, ¿no? Ya. Sí, la mujer es la que, yo opero 6 mujeres por cada hombre que opero a nivel de rodilla, de hombro, de cadera, es mucho más lo que se pone en prótesis, en artroscopía, lo que se hace, que lo que se hace en otra forma en la mujer, es la más afectada. Y entiendo que, o sea, todos los huesos, toda parte del cuerpo, todas las artropatías te corresponden y estás preparado para tratarlas, aunque te has especializado en articulaciones de rodilla y de hombro. Sí, yo soy maestro de anatomía, soy maestro de ortopedia y soy maestro de cirugía articular. Lo que más opero obviamente es tobillo, rodilla, cadera, codo, hombro, muñeca. Esas son las zonas que más, pero igual fracturas, lesiones ligamentarias y obviamente medicina del deporte me he dedicado a tratarlo más. Sí, es que vamos a hablar un poquito más en el segundo segmento acerca de que además él es profesor en la universidad, en el poli. Así es. Y pues bueno, eso es una parte, como yo le decía, fuera de cámaras, que es sumamente importante porque de verdad tenemos grandes eminencias, personas muy importantes dentro de los campos de la medicina, pero no cualquiera sabe compartir su conocimiento. Y él no solamente sabe hacerlo, le gusta. Creo que ya se terminó el segmento, pero regresamos, no se vaya, por favor.